Les bendiga, hermanos, un día más en el que el Señor nos permite poder comunicarnos a través de estas vías cibernéticas, de estas vías virtuales. Eh, yo bendigo a todos con prosperidad, con salud y con paz. Yo creo que la prosperidad sin salud y sin paz no es funcional. Por eso siempre que pongo yo bendición, siempre le pongo apellidos. Prosperidad, salud y paz. Recíbala en su vida espiritual, recíbala en su casa y cada uno individualmente en su vida espiritual. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar y el propósito de orar es que Dios en su misericordia avive dentro de nosotros el deseo espiritual de poder esperar que la palabra nos ayude a entender que apartados de Dios difícilmente podemos sobrevivir. ¿Por qué no cerramos los ojos y como que estuviéramos aquí congregados en, la, en el templo, nos humillamos delante de Dios reconociendo nuestra condición? Incline su rostro obedientemente delante de Dios. Inclinemos el rostro, todos juntos, los que estamos ya en sintonía. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios poderoso, clamando misericordia, sabiendo, Padre, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. En ti, Señor, no hay cambios, no hay sombras, no hay variaciones. Nos humillamos, Padre, delante de ti, sabiendo, Padre, que apartados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos, Padre, que perdone nuestros pecados. Mira, Señor, pensamientos, palabras, hay cosas que debimos de haber hecho y no las hicimos. Tal vez hemos descuidado nuestra vida devocional, tal vez el cansancio, tal vez el aburrimiento, tal vez la desesperación de no poder tener nuestras actividades normales a las cuales estamos habituados. Nos alteran, Señor, nuestro carácter y nuestra relación familiar. Te rogamos, Padre, que hagas en nosotros una obra sobrenatural a través de tu palabra, Padre, para que todos nosotros podamos, Señor, alcanzar de alguna manera el equilibrio en nuestra mente espiritual y poder poner gobierno a nuestra alma. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Padre. Invocamos al Espíritu Santo para que esta mañana tome el control y el dominio de nuestras almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos humildemente. Amén y amén. Hoy en la mañana platicábamos con David y sobre el nombre del tema. Siempre es un problema ponerle nombre al tema. Pero yo quise que usáramos un nombre que todos conocemos, que es la voluntad. Miren, hermanos, la voluntad está ubicada en un área del cerebro que se llama encéfalo. El encéfalo está compuesto por 3 partes. No es una clase de anatomía, pero siempre es bueno tener un poco de cultura general. El prosoencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Son 3 áreas. El proso, el mese y el romboencéfalo. Esas áreas tienen funciones bien definidas, y el encéfalo tiene funciones, tiene 2 tipos de nervios, son neuronas y unas células que se llaman gliales. Ahora, se encarga de la motricidad fina, o sea, todo lo que usted hace con dedicación, todo lo que usted hace con esmero, con cuidado, es el encéfalo funcionando. Además, mueve los músculos que trabajan para poder oír, para poder caminar, para poder hablar, para poder comer. Y también a nivel del encéfalo se encuentra los músculos que nos ayudan a que la frecuencia cardíaca esté siempre funcionando adecuadamente de acuerdo a los acontecimientos externos. O sea, el encéfalo da respuestas de acomodación a todas las acciones humanas que el hombre quiere desempeñar. Y
a ese nivel está la voluntad. Porque fíjese que en el encéfalo está el sueño, o sea, a ese nivel es donde el ser humano desarrolla la capacidad de dormir, de descansar. Además tiene muchas actividades vitales para la supervivencia. Y entre una actividad vital para la supervivencia está la voluntad. O sea, es una acción que se mueve en el encéfalo, en las células neuronales y gliales. Ahí es donde surge la voluntad. Cuando nosotros vemos la palabra voluntad, en algunas versiones la asocian con el alma, y le ponen por nombre nefesh. Esto es algo etéreo, algo no visible, algo que no se ubica en un lugar geográfico. Pero cuando vemos que en el encéfalo está la voluntad, podríamos decir que en las células neuronales está la programación de las respuestas que vamos a tener a nuestro medio ambiente de acuerdo a los estímulos externos. He tratado de explicar algo que lleva meses para poderlo entender y para estudiar, pero en términos generales, yo diría, no quiero poner esto como una doctrina, por supuesto, ¿verdad?, que en el encéfalo es el lugar donde las neuronas toman decisiones. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de decisiones ya estamos hablando de otra entidad. Esta entidad le llamamos alma. Yo quisiera que empezáramos en un salmo, el Salmo 143, verso 10. Es un salmo interesante porque el salmista está suplicándole a Dios una acción de control sobre su encéfalo. Ahí va a ver usted. Mire cómo dice 143, verso 10. Dice, enséñame, dice el salmista, a hacer tu voluntad. Y cuando este salmo empieza diciendo que el hombre tiene sed de Dios. La sensación de sed es una necesidad interior sobre algo externo. Normalmente lo asociamos con agua, pero cuando hablamos de sed, estamos hablando de necesidad inherente de llenar de cubrir una satisfacción inherente. Por ejemplo, de ahí adentro, yo tengo el deseo de tomar agua, pero tengo el deseo, por ejemplo, de caminar, tengo el deseo de pensar, tengo el deseo de leer, tengo el deseo de hablar, tengo el deseo de dormir. Todo esto es una sensación interior que yo voluntariamente voy a suplir. Por eso hablábamos del encéfalo y de las tres partes que lo componen. Y hablábamos que tiene la motricidad fina, que el encéfalo tiene la capacidad de mover los músculos que usamos para oír, para ver, para hablar, para comer. También hablábamos que el encéfalo mueve nuestro sueño y nos da la capacidad de tener actividades vitales para la supervivencia y además de eso mueve nuestra respiración y nuestra frecuencia cardíaca. Podríamos decir entonces que el encéfalo es el centro de gobierno del ser humano. A nivel del encéfalo entonces tenemos el control absoluto de lo que somos interiormente y cómo nos manifestamos exteriormente. Digámoslo así. Mi entorno está motivando mi interno, pero cuando hablamos de mi interno o de mi interior, estamos hablando básicamente del encéfalo. Y miren esas actividades que le mencioné que tiene el encéfalo. Tiene más actividades, pero es básicamente para el tema de hoy, creo que esas son las que nos interesan. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Fíjense, hermanos, que esa palabra enseñar en el hebreo es la palabra lamad, con tilde en la segunda A. Y es una raíz que indica propiamente aguijonear, o sea, estimular, adiestrar, quiere decir domar, quiere decir instruir a ser diestro. Quiero que vea entonces, si a nivel del encéfalo vamos a desarrollar estas capacidades, quiere decir que a nivel del encéfalo ya hay un programa. Ya hay un programa, porque si le estoy solicitando yo a Dios que me enseñe, le estoy diciendo que tome el control de mi encéfalo, de mis células
neuronales y de mis células gliales del cerebro. Quiere decir que hay una forma de conducirse y hay una forma de proceder, la cual yo tengo que cambiar. No sé si me estoy explicando, pero espero que sí. La MAD, entonces dice, enséñame a... Quiere decir entonces una vara, un aguijón, un adiestramiento, un aprendizaje, cómo enseñar, cómo domar, cómo habilitar, cómo hacer diestro. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Porque dice, enséñame a hacer tu voluntad. Tu voluntad. La palabra que se usa ahí para voluntad es la palabra razón. Estoy viendo esto porque yo creo que esos términos hebreos amplifican los conceptos. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y la palabra razón, que es la palabra voluntad, quiere decir deleite, quiere decir aceptable, quiere decir acepto, quiere decir benevolencia, quiere decir contentamiento, quiere decir gozo, gracia, quiere decir querer. Mire qué interesante. Cómo hay cosas, bueno, a mí me parece interesante, cómo hay cosas que son para nosotros muchas veces no tomadas en cuenta para vivir, pero tenemos que tomar en cuenta que hay cosas básicas para poder abrir nuestro entendimiento. Recuérdese, la Biblia literal, interpretativa, la Biblia es alegórica y es misterio. Entonces, estamos tratando de ver el misterio de cómo aprender. Dice, enséñame, o sea, dómame, prográmame, aguijonéame, para que yo pueda deleitarme en tus conceptos, en tu palabra, en tu experiencia, para que yo pueda deleitarme en tu contentamiento, pueda deleitarme en tu gracia, pueda aprender a hacer lo que te agrada, tu deseo, para tener yo tu favor. Mire lo que quiere decir entonces, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo creo que con ese salmo estamos quebrando muchas posturas de carácter humano. Lo vuelvo a leer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño, porque tú eres mi autoridad, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi vida. Enséñame, instrúyeme. La palabra, acuérdese, la más quiere decir aguijonear, aguijonear. Es increíble cómo un aguijón muchas veces lastima, pero orienta. Aguijonear, le vuelvo a leer, quiere decir adiestrar, quiere decir aprender, quiere decir hacer diestro, quiere decir enseñar, quiere decir instruir, quiere decir hacer hábil. Y cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, la palabra voluntad, que es razón, quiere decir deleite. En otras palabras, todo lo que dijimos que es la mad, se explica en razón, porque yo quiero deleitarme en tus cosas, quiero ser aceptable para ti, quiero ser agradable para ti, quiero gozar de tu benevolencia, de tu contentamiento, quiero gozar de tu gozo, de tu gracia, quiero gozar de tu gusto, quiero gozar de tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, está confirmando y afirmando que yo deseo aprender a hacer la voluntad de Dios porque Él es mi Señor, porque Él es mi autoridad. Entonces dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, este Salmo 143, lo vimos, porque cuando vemos en el capítulo 5, verso 30 del Evangelio de Juan, vamos a encontrarnos con algo interesante. Veámoslo entonces. Ya lo tiene. Juan capítulo 5, verso 30. La idea esta mañana es que entendamos que nos conviene a nosotros permitir que Dios tome el dominio y el control de nuestro encéfalo. Yo no estoy diciendo que ahí radica el alma, pero ahí están las neuronas y las células gliales. Quiere decir que son células que me enseñan a mí a hablar, a masticar, motricidad fina, tienen el control de mi respiración, tienen el control de mi frecuencia cardíaca, me enseñan, me permiten comer, me permiten oír y me dan el descanso con el sueño. Y en otras palabras, tienen mucho control de actividades vitales para la supervivencia. No estoy diciendo que el alma esté en el encéfalo,
pero si se programa esta área, enséñame a hacer tu voluntad, si esta área se programa, entonces voy a deleitarme en las cosas de Dios. Mire lo que dice el 5:30 del Evangelio de Juan. Dice Jesucristo hablando: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. O sea que podemos aducir que Jesucristo tenía sujeta su área anatómica, cerebral, llamada encéfalo, a la instrucción de Cristo, del Padre, de tal manera que Él dice: Señor, me enseñaste a hacer tu voluntad para deleitarme, para gozarme, para tener paz, para tener tranquilidad, para poder tener en todas mis acciones voluntarias sujeción a lo que a ti te agrada. En el capítulo 6, verso 38 también del Evangelio de Juan, podemos ver algo interesante. 6:38. Vamos a leer unos versos antes para que podamos ubicarnos. Acuérdense que este capítulo 6 habla sobre que Él es el pan de vida. Vamos a comenzar a leer el 35, 6:35 de Juan. Estamos hablando de que toda acción interior para proyectarme exteriormente tiene adentro un gobierno, tiene adentro un dominio. Si ese gobierno y esa área interior es programada por las cosas de Dios, mi exterior, mi forma de conducirme, mi forma de proyectarme va a estar acorde a la instrucción de Dios. Yo me ponía a pensar cuántas cosas habrán a nivel de nuestro encéfalo. O sea, cuántos programas habrán para que Dios tenga que ir desprogramándonos a ese nivel. A nivel donde Dios desprograma es a nivel de las células neuronales del encéfalo, porque ya vimos que el encéfalo tiene tres áreas diferentes. Esas tres áreas diferentes, tanto el prócer como el mesen como el rombencéfalo, son áreas diferentes que funcionan en una misma dirección. Funcionan coordinadamente para que usted pueda masticar, para que usted pueda ver, para que pueda oír, para que pueda caminar, para que tenga control de actividades motrices, para que su corazón tenga una función acomodativa y que le supla todas sus necesidades y exigencias de oxígeno, depende de la acción que esté funcionando. En otras palabras, le da también el sueño. Toda actividad que usted desempeña con el encéfalo le va a garantizar vitalidad para supervivencia. Muy bien. Leamos lo que dice entonces Juan 6:38. Juan 6:38. Pero vamos a empezar en el 35, dijimos. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo quiero que usted pensemos un poquito, al fin que estamos en familia, estamos en casa. Jesús diciéndole: yo soy el pan de vida. Una actividad de expresión que debemos deducir tenía un interior de convicción. Él expresó eso porque su interior estaba convicto, estaba con certeza, estaba con confianza, estaba creyendo. Él tenía el dominio interior de la presencia de Dios, perdone lo que le voy a decir, a nivel de su encéfalo. Área del cerebro que tiene el gobierno, el control y el dominio de todas las acciones para nuestra supervivencia. Entonces, cuando él habló así, no había absolutamente nada en su interior que pusiera en duda lo que él interiormente ya tenía como un programa puesto voluntariamente por el Padre. Y quiero aclararle algo. Bueno, leamos el texto y después lo vamos a aclarar. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estaba estableciendo un punto doctrinal de dependencia absoluta de nuestro encéfalo. Yo sé que usted va a decir del alma, sí, estoy de acuerdo. El alma probablemente, yo no digo que tenga su ubicación en el encéfalo, pero cuando vemos las funciones del encéfalo, podemos decir que de ahí surge todo lo que exteriormente usted es. Lo que interiormente yo soy, ahí tiene el programa. Y cuando me manifiesto exteriormente, de ahí sale todo mi programa. Dice entonces, cuando Jesús dice esto, el que en mí cree, dice, el que en mí cree, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Quiere decir que está
satisfaciendo totalmente todo requerimiento interior que pueda surgir. Y como él dependía absolutamente de la instrucción del Padre y el Padre lo hacía hacer a él, entonces él tenía satisfacción plena porque tenía un pastor que le proveía abundantemente todas sus necesidades interiores. Es más, quiero que se dé cuenta que Jesús, para llegar a ese nivel, tuvo que aprender a través del sufrimiento. Dice que por lo que padeció, aprendió al sufrimiento. Déjeme traducirlo así, espero que los teólogos no se molesten, pero por lo que Jesús experimentó, programó voluntariamente su encéfalo de Dios. Y cuando actuaba exteriormente, actuaba de acuerdo a su programación interior que él voluntariamente había dejado que Dios reinara en él. Ahora, cuando él hablaba, cuando él oía, cuando él miraba, cuando él caminaba, lo hacía en virtud de su programa encefálico. Yo sé, usted está acostumbrado a decir alma, de su alma. Su alma estaba a los pies de Dios, su alma estaba expuesta a Dios, su alma dependía de Dios. Pero recuerde lo que dice allá en el capítulo 5 de Hebreos. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue tan obediente que lo llevó hasta la muerte y muerte en cruz. Esta muerte en cruz fue acción voluntaria. Nadie toma mi vida. Yo la entrego para volverla a tomar. Sigamos leyendo Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Me habéis visto? ¿Con qué lo vio? ¿Con los ojos? No, lo vio con el encéfalo. Porque recuerde que le dije a usted que el encéfalo tiene toda la motricidad para poder ver. Para poder, cuando yo veo, es mi encéfalo el que está hablando, el que está recibiendo la información. Yo veo con los ojos, pero los ojos son nada más el vector, el medio de entrada, pero mi encéfalo está interpretando lo que veo. Entonces, escuche lo que dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Yo, cuando miro las cosas maravillosas que Dios hace, aún en mi vida, pero no creo, es como consecuencia que tengo un programa en mis neuronas encefálicas. Yo sé que es complicado esto, pero estoy hablándole con el poquitito de conocimiento que yo tengo de anatomía cerebral, con el escaso conocimiento. Yo diría que veamos el verso 37. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Dice el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo sé que el estereotipo de exposición bíblico que yo estoy dando ahorita riñe absolutamente con el estereotipo normal. Pero yo quiero que entienda usted, hermano amado de Monte Gerizim, dónde es donde usted cree, a qué nivel de su cuerpo físico usted toma decisiones a favor de Dios. Quiero que veamos otro verso en Juan 4:34. Aquí en el capítulo 4 de Juan es interesante porque es la conversación de Jesús con la samaritana. Vamos a ver, Juan 4:34. Empecemos en el 32 para que... empecemos en el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Todas sus expectativas nutricionales. Mire, yo quiero que entienda. En el capítulo 6 él dijo: yo soy el pan bajado del cielo. Y mire cómo dijo él: si el que come de mí no va a tener hambre, el que come de mí no va a tener sed. Y mire cómo él aquí, antes de hablar en el capítulo 6, en el capítulo 4 le dice: Rabí, come, maestro, come, Jesús, come, no has comido nada. Y mire lo que él responde. Verso 32. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Interesante, ¿verdad? Pero para que usted no sienta que estamos hablando cosas que están muy distantes del mundo físico,
Veamos Mateo 4:4, porque esta respuesta es Mateo 4:4. Vamos a ver Mateo capítulo 4, verso 4. Yo sé que usted ya lo conoce porque muchos de ustedes son versados y son estudiosos, escudriñadores. Mateo 4:4. Cuando lo tienta el enemigo, en el capítulo 4, cuando lo tienta el enemigo en el capítulo 4, mire la respuesta que le da. Vamos a leer el 3 para ponernos en contexto. Y vino, Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está hablando a un encéfalo humano, le está hablando a uno que tiene necesidades interiores, le está hablando a un encéfalo que no tiene respuestas oportunas, le está hablando a un encéfalo que está sujeto a la provisión externa, a la provisión terrena, a la provisión mundana. Pero cuando alguien tiene su encéfalo, su alma pues llena de Dios y todo su interior se encuentra saturado de la presencia de Dios porque voluntariamente así lo ha decidido, ya sea por las pruebas, ya sea porque voluntariamente así lo quiere, porque convertirse es una acción voluntaria. Convertirse es una acción voluntaria. Humillarse es una acción voluntaria. Arrepentirse es una acción voluntaria. Cuando las acciones voluntarias se echan a andar, se reprograma el programa interior. Y cuando se reprograma el programa interior, le damos espacio a alguien que es más fuerte y más poderoso que nosotros. Y es más, es nuestro dueño, nuestro propietario. Vosotros ya no os pertenecéis, porque habéis sido comprados no a precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. El precio porque se ha pagado por nosotros es la sangre de Cristo. Mire lo que dice, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el hambre que yo pueda tener, motivado por mi programa encefálico, es inmediatamente satisfecho por el poder de la palabra. Es increíble que la palabra se convierta en un alimento. Es increíble que la palabra se convierta en un alimento. Cuesta manejarlo en la mente natural. Quiero que veamos el 6:37 del Evangelio de Juan. El 6:27, perdón, del Evangelio de Juan. Lo que quiero decirle a usted es que si el programa interior está lleno de Dios voluntariamente, porque usted si lo quiere, usted va a ser muro y antemuro ante las circunstancias. Todo el tiempo es tiempo de oración, todo el tiempo es tiempo de presentarnos delante de Dios, todo el tiempo tenemos que estar delante de Dios presentando nuestra condición. Es cierto, pues se intensifican las cosas en este tiempo de adversidad, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, se intensifica, pero que no sea por temor, que no sea por miedo, que no sea por ansiedad, que no sea por angustia, que no sea por intranquilidad, que no sea por aflicción, sino que va a intensificar usted ahora su vida devocional porque hay más cosas por qué presentarse delante de Dios. Cuando no había pandemia, usted se presentaba delante de Dios probablemente por su apóstol, probablemente por su pastor, probablemente por la familia pastoral, probablemente por los ancianos, probablemente por cada miembro de su congregación Monte Jericín, probablemente por las autoridades de su pueblo, probablemente por las autoridades de su país, pero ahora por el mundo, o sea, se amplió la oración. Pero eso que estemos nosotros buscando intensamente a Dios, cuando hay adversidad, ¿quién no? Cualquiera. O sea, tenemos que tener un programa interior y saber que toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Dios y que hay una puerta abierta. Usted tiene delante del trono de la gracia de Dios, tiene usted estipulado oportuno socorro, porque Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. Y en todo caso, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Esto no es una filosofía acomodativa como puede pensar alguien. No, esto es una certeza y convicción interior que me hace a mí con toda fidelidad ser obediente a la palabra. Yo confío y creo en ello. Si Dios en su voluntad quiere llamarme, yo solo le pido estar delante de Él, agradándolo, solo le pido estar delante de Él irreprensible. Eso es lo que pido. Al fin y al cabo, yo creo que esta creación perfecta llamada humanidad no puede perecer en 30, 40, 70, 80, 90 años. Hay una vida eterna en las manos del Señor. 6:27.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjese, mire, yo una de las razones por las que yo soy cristiano es que es absoluta la respuesta de Cristo todo el tiempo. En este tiempo era Jesús el hombre. Las respuestas que Él da son absolutas del Padre. O sea, las respuestas que Él da no son de Jesús hombre. Por eso no vengo a hacer mi voluntad. Vengo a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. O sea, no vengo a poner mis principios. Vengo a poner los principios de mi Padre. Y Dios quiere, a través de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, que esos principios sean nuestros principios. Ahora usted ya sabe, no le estoy diciendo que la residencia de su alma sea el encéfalo, pero el que reprograma el encéfalo neuronal y glial, reprograma su forma de oír, su forma de ver, su forma de caminar, su forma de conducirse, inclusive su sueño. Y usted conoce los versos que hablan en Salmos sobre el sueño, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Control de Dios de tu encéfalo. Total. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a Él lo delegó el Padre. Alguien estará pensando, pero nosotros no tenemos capacidad para hacer semejantes cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Recuerde que usted fue escogido para reproducir la imagen del Padre. Y a eso es una gran bendición. Recuerde que cuando Dios puso a Cristo en la cruz del Calvario a morir voluntariamente por usted, Él desarraigó de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro encéfalo, toda vocación mundana y terrena. El programa de desprogramación es fuerte. Yo quisiera que quedamos claros, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del hombre viviréis. Estábamos en el 4:32 de Juan y dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. La comida que él tenía era la que el Padre le daba. El maná, el sustento espiritual. Él era humano. Él estaba lleno de Espíritu Santo. Él estaba esperando la instrucción del que lo había elegido, escogido, llamado para cumplir con una función que tiene que ver con usted, porque Dios a usted lo escogió, lo llamó, lo está instruyendo porque hay una función de delegación para usted. No está esperando que Cristo venga para comenzar a entender cuál es su función. Verso 33, de Juan 4. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y el verso 34 que queríamos leer. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que concluya su obra. O sea, podemos decir entonces que Jesucristo tenía dentro de él una fiel, absoluta y voluntaria convicción. Yo quisiera que viéramos, vamos a Hebreos, porque muchas veces nosotros consideramos y creemos que, es que él porque era Dios, es muchas veces el argumento que surge, y bueno, está bien que surge el argumento, está bien, porque de mi interior, yo tengo la capacidad de poner en tela de juicio, con un razonamiento todo alterado, todo mal programado, con un razonamiento humanista. Yo tengo derecho, pero cuando me doy cuenta que yo estoy en pos de alguien que es Dios y que absolutamente tengo que entender que no hay quien tenga el dominio y el control de él, sino que yo me quiero plegar a él porque él tiene el dominio y el control de todo. Miremos lo que dice el 5:7 de Hebreos. Porque Jesús, para poder tener, déjeme repetir esto,
una reprogramación de su cerebro encefálica, tanto de su prosoencéfalo como de su mesencéfalo, como su romboencéfalo, para que se programara eso, tuvo que permitirlo él. ¿Ya? Cuando dice, si te conviertes, quiere decir, si tú dejas que Dios te programe esa área de tu cerebro. O sea, es tu alma, estoy de acuerdo. Pero para que entienda usted que hay un lugar físico donde las acciones voluntarias que se exteriorizan tienen un origen. El origen está dentro. Cuando hablo cosas acertadas, cuando hablo cosas desacertadas, cuando hago tonterías, cuando digo tonterías, cuando camino donde no debo, cuando veo lo que no debo, cuando veo lo que no debo, cuando oigo lo que no debo, es mi encéfalo que tiene un programa que se está satisfaciendo de cosas perecederas. Por eso hay satisfacción interior. Mire, el encéfalo es tremendo. Cuando el encéfalo encuentra algo que le satisface, segrega grandes cantidades de dopamina. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O sea, cuando usted ve algo que le satisface, que lo hace sentir bien, cuando David recibe una llamada de a quien ama, ¿qué cree usted? Que el oído es el que oye. No, su encéfalo está oyendo la voz que le gusta oír. Y como ahí están los sentimientos de afinidad con esta persona, él tiene, tiene cataratas de dopamina, ríos de dopamina. Y él siente una gran satisfacción, se siente importante, se siente amado, y él se manifiesta así, ¿sí o no? Usted no lo mira, pero ya me afirmó que sí. Entonces, hermanos, entendamos que nosotros voluntariamente podemos permitir y dejar que Dios tome el dominio y el control absoluto de nosotros. Mire pues, 5:7 de Hebreos. Voy a ver esto porque quiero que usted vea que Jesús tuvo que esforzarse. No fue cuestión de que él ya venía con un programa. Él vino a la tierra y tuvo que incorporar el programa eterno de Dios a su vida. Él tuvo que recibir instrucción, él tuvo que entender que no era su voluntad, que no era lo que él quería, que no era lo que él deseaba, sino que era lo que el Padre le había dicho que hiciera. Recuerde el Salmo 140 cuando leímos el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Esa palabra espíritu es con E mayúscula. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, leamos lo que vamos a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Volvámonos otra vez un tanto anatómicos. ¿De dónde salió los ruegos y las súplicas? Pues de su encéfalo, de su cerebro, de su proso, de su enso, de su meso, ahí salió todo. Quiere decir que ahí había un programa y él lo desarrolló voluntariamente. ¿Por qué ofreció el Hijo de Dios, siendo el Cordero de Dios, siendo el elegido, siendo el escogido, siendo el Mashiach? ¿Por qué escogió él? ¿Por qué decidió él ruegos y súplicas con gran clamor ante el que le podía librar de la muerte? Y dice que a causa de su temor reverente fue escuchado. Yo quiero que entendamos, hermanos, que mire, es difícilmente fácil. Difícilmente fácil. Yo a veces me pongo a pensar, 70 años cumplo el 14 de noviembre, increíble. Los años han volado de una manera, o sea, no puedo explicarlo, no puedo entenderlo. De repente tengo 70 años, de repente tengo 90, que Dios me oiga, con todas mis facultades cerebrales normales, sano. Así yo le pido a Dios, Señor, el día que, pues, que todos pedimos gustos, el encéfalo es tremendo. Mi encéfalo pide, Señor, el día que decidas llamarme, por favor, que sea así. Que no vaya a ser
un largo proceso. No, Señor, llámame inmediatamente, yo inmediatamente estaré contigo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, hermanos, yo quisiera que nos entendiéramos claramente. Yo quiero que entienda usted que Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo putativo de José, tuvo que experimentar cosas dolorosas. En los días de su carne, o sea, en los días cuando andaba con un alma sobre la tierra. Y dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, o sea, quiere decir que si él aprendió, en su encéfalo no tenía el programa precisamente que debía de tener, tenía un programa diferente, pero dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, hermanos, por el amor de Jesucristo. Viene a mi mente Mateo 5:48. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Veámoslo. Es que nosotros estamos siguiendo, sin darnos cuenta, los pasos que Cristo Jesús recorrió sobre la tierra. Veamos Mateo 5:48 para tener... Sed perfectos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Padre de Cristo es el mismo Padre mío. El Padre del Mesías es el mismo Padre de cada miembro de Monte Gerizim, de cada miembro de la cristiandad. Él es el Padre. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, cuando fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo quiero que se dé cuenta, las circunstancias terrenas del sufrimiento lo llevaron a tener claramente dentro de él el título de autor de eterna salvación. O sea, el autor de la salvación es Cristo Jesús. Él es el autor de la salvación. Eso no se pone en tela de juicio. Él es el Señor, Él es el consumador de la fe. Él es la primicia delante del Padre. Pero deje usted que el Espíritu Santo lo haga a usted autor de su salvación. Espero haberme explicado. O sea, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiero que veamos 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. A usted lo llamó el Padre. A usted lo rescató el Hijo. A usted lo está confirmando el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. A nosotros los cristianos nos llamó el Padre. A nosotros los cristianos nos rescató el Hijo, nos redimió. O sea, el Padre nos apartó. Cristo nos redimió. O sea, rompió con el pecado, rompió con la maldad, rompió con la mala programación, rompió con todo aquello que Dios no quiere que tengamos. Aquí estamos entonces nosotros en un proceso de santificación, o sea, de tomar la palabra como el instrumento oportuno para programar nuestro interior y de esa manera poder encontrar que deseamos hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Mire lo que dice 1 Pedro 1:15, sino que como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed perfectos
como el que los llamó es perfecto. O sea, santos. La palabra santo es la palabra santificación. Veamos Romanos 6. Entre más textos veamos, más garantía tenemos que lo que estamos hablando procede de Dios. Procede de Dios. Mire pues, vamos a ver Romanos capítulo 6, vamos a ver el verso 20, vamos a leer hasta el verso 23. La idea es que allá en su encéfalo, aquel órgano anatómico que está dentro de usted, que se compone de tres niveles, donde hay células neuronales, células gliales, ahí en ese interior, donde recibe la programación el organismo que le modula su frecuencia cardíaca, que le modula su respiración. O sea, usted respira porque el encéfalo funciona. Usted respira porque el encéfalo está pidiendo a usted que se acomode a la actividad física que tiene. Corre, la frecuencia cardíaca aumenta. Corre, la respiración aumenta, pero es involuntaria. O sea, usted no dice, ahora respirar rápido, ahorita. No, automáticamente sucede así. O sea, así sucede automáticamente. Usted no pide respirar con más velocidad, ni pide meter más oxígeno. El encéfalo, de acuerdo a lo que le conviene a su organismo, así lo va requiriendo. Espero estarme explicando. Recuerda que el Padre nos llamó, Cristo nos redimió y el Espíritu Santo nos está purificando, restaurando, reedificando. Mire lo que dice el verso 20. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Nada que ver. Yo no hacía absolutamente nada por Dios ni a favor de mi vida, porque yo era libre. Tenía un patrón, tenía una autoridad, tenía un Señor. Porque cuando éramos libres del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de todo programa equivocado del cerebro, encéfalo, es muerte. Mas ahora, dice el verso 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, cuando dice sed perfectos, sed santos, está diciendo, para poder ir a la vida eterna, tenemos que estar en Cristo Jesús. Recuerde de los versos de Mateo, capítulo 11, verso 12, en la versión Código Real. Si lo pudiéramos poner, David, ya vamos a ir terminando, ya tenemos solo como 5 o 6 minutos, pero no importa, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo y lo poquito que hemos sembrado es capaz de salvar nuestras almas. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada y dejemos toda malicia, toda inmundicia, todo resto de malicia. Y esta palabra es capaz de hacernos convictos de Dios. En el capítulo 11, verso 12 del Código Real. Mateo 11, 12 del Código Real. Ahorita lo vamos a ver. Es que todo surge porque dice que ahora tenemos como fruto la santificación. ¿Verdad? Pero la santificación es una programación escritural de quién es Cristo. Usted tiene el programa de quién es Cristo y el Espíritu Santo lo va a hacer convicto a usted. O sea, en otras palabras, el que le puede cambiar su voluntad por la palabra es el Espíritu Santo. Restaurar, reubicar, reordenar es el Espíritu Santo el que lo hace. Recuérdese lo que dice. Os digo que desde los días de Juan el Inmersor, que se manifestó en el desierto, hasta el mismo momento en que ahora les hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo. El remanente justo, o sea, usted está justificado delante, usted es remanente justo. Recuerde que Jesucristo se entregó por sus transgresiones para justificarlo delante del Padre. Usted es justo.
usted porque no me conoce, va a decir usted a mí, tampoco usted me conoce a mí, pero delante de Dios estamos justos, Él nos ve justos, somos un remanente justo. Mas solamente aquellos que decididamente se abren paso a través de la Torá, pueden accesar al reino de los cielos. Cuando solo podrá tomar el reino de los cielos el que a través de la escritura reprograma su alma. Reprograma su alma. Yo quiero que no vaya a decir usted que estoy predicando que el encéfalo es el alma. No, hombre, yo por el hecho de ser médico tengo algunas cosas así que dejo ir, pero seguimos siempre en la misma postura. El alma es la entidad a reprogramar. Nosotros ya no somos siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos por fruto la transformación voluntaria, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Cristo Jesús, de Dios y del Espíritu Santo es vida eterna. Yo le decía a usted que arrepiéntete, conviértete, dejando, apartándose, son acciones voluntarias. Y mi voluntad, humanamente hablando, se encuentra a nivel de mi encéfalo. Ahí es donde se programa. Para que usted sepa, usted mira por el encéfalo, oye por el encéfalo, habla por el encéfalo, come por el encéfalo, usted camina por el encéfalo, duerme por el encéfalo. Sus actividades vitales para sobrevivencia están ubicadas en el encéfalo. La respiración y la frecuencia cardíaca están en el encéfalo. Pero también el que usted decida humillarse y seguir a Cristo está a nivel de su encéfalo. Así es que si eso es un órgano físico, si es una entidad anatómica física, deje usted voluntariamente que Dios tome el control y el dominio de su vida. ¿Cómo lo hace? Dejando que la palabra sea su verdad, dejando que sea su camino, que sea su vida. Dios le bendiga, hermano, espero que me haya explicado. No es complicado, al fin y al cabo la palabra no es complicada, solo es cuestión de humillarse. Le vuelvo a repetir, todos los cristianos tenemos que tener una vida devocional, una vida delante de Dios, una búsqueda de Dios todo el tiempo. Es cierto, en estos tiempos se intensifica la búsqueda. Es que en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, en donde mi nombre es invocado. Tenemos que ver todo el contexto de ese texto. Lea todo el contexto. Acuérdense que es 2 de Crónicas 7, lea todo 7. Lea el 6, el 7 y el 8 y se va a dar cuenta que las condiciones son diferentes. Es cierto, si donde se invoca el pueblo de Dios se mantiene usted, porque humillarse quiere decir depender absolutamente de Dios. Si donde se invoca el nombre de Dios, este pueblo reconoce que de Él viene toda buena dádiva, que de Él viene la vida, que de Él viene todo el futuro espiritual, invoca el nombre del Señor, se aparta de sus malos caminos, pues los beneficios son buenos. Esa es la oración diaria, apartarnos de cosas que no agradan a Dios. Vamos a orar para que el Señor en su misericordia haga de esta palabra un elemento espiritual más para su conversión. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados te sean perdonados y vengan de la presencia de Dios días de refrigerio. Entonces Jesucristo se ha enviado a nuestro rescate. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en cada hogar, Señor, donde estamos en este momento y donde no estamos, que posteriormente verán esta transmisión, yo te ruego, Dios poderoso, que seas el Señor, seas, Señor, el Señor de esa casa, sé, Señor, el dueño absoluto de todos los que han sido comprados por precio, no de cosas terrenas, no de cosas materiales, no de cosas que perecen, sino que de la sangre de Cristo Jesús. Toma el gobierno, el control y el dominio de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Tómalo, Señor, porque nosotros queremos que la provisión tuya sea la que nos sustente. Arranca toda aflicción, arranca todo temor, toda ansiedad, toda angustia, todo miedo, todo terror todo pánico que quiera tomar dominio y control de todo el pueblo de Dios. Al fin y al cabo, la palabra dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para poner por obra la palabra que yo te envío, que es Cristo mismo,
las siguientes bendiciones te alcanzarán. Hay tantas bendiciones en Deuteronomio 28, del 1 al 14, que si las entendemos y dejamos que se programa nuestro encéfalo, nuestra alma, vamos a ver que exteriormente tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor les guarde, hermanos, les bendiga con prosperidad, salud y paz, y que el Espíritu Santo tome el control y el dominio y nos lleve a puerto seguro, es decir, a la casa del Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.